Bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujer de Libros. El día de hoy les voy a compartir el libro Libérate con el poder del perdón de Marie Chauvet, editorial Época. Es un libro pequeño que realmente te enseña a conocer el proceso del perdón. No hay nada mejor que cualquier tema, cualquier duda que tú tengas acerca de un tema en particular, te acerques a un libro en el cual un especialista te va a hablar de raíz y todo el proceso de lo que significa el perdón. De manera muy particular, he escuchado acerca de la palabra perdón como un proceso de sanación. Sin embargo, nadie, creo que de las personas que me han mencionado o coach que me he encontrado en el camino, me ha hablado tan profundamente del perdón como lo ha hecho este libro. Y es que así son los libros, son la fuente del conocimiento. Así que yo te invito a que conozcas, a que adquieras este libro y puedas comprender el poder del perdón, que finalmente es la sanación de todas esas heridas que traemos desde la infancia. Y no es solamente para poder sanar esas heridas, sino hacer del perdón una de las cualidades que más valor nos va a proporcionar en nuestra vida para poder llegar a disfrutar de nuestro momento presente y vivir plenamente y más que nada libres de cualquier resentimiento que se haya acumulado en nuestro pasado. Y bueno, cualquier dato de este libro, visita por favor mi página web www.mujerdelibros.com. Ahí te voy a dejar todos los datos necesarios para que puedas adquirir este libro, así como una pequeña reseña que va a ser muy diferente a la que escucharás en audio. Y bueno, ¿qué es el perdón? El perdón es una cualidad que se aprende y ejercita, pero de igual modo es una aptitud que se toma ante la vida a fin de mejorar las relaciones humanas. Y en su sentido más profundo es un antídoto, una medicina que purifica al cuerpo internamente. Actúa como un escudo, una barrera que impide que la mente se nuble y enganche a un momento específico, que además limita la derivación de hechos subsiguientes que forman la cadena evolutiva del ser humano. Perdonar es un acto de grandeza que, sin embargo, no todos ejercitamos habitualmente. Los seres humanos somos libres de amar, pero también de perdonar. Debido a esa libertad, la gente a veces toma decisiones erróneas y prefiere, antes de dejar de lado una ofensa, encasillarse en ella. De ahí que sea necesario para las relaciones humanas, aunque no sea sencillo de otorgar, aunque perdonar no elimine las consecuencias de los malos comportamientos, aunque no nos devuelva la confianza perdida, ni elimine el dolor del recuerdo. Aún así, hay que entender que, como todo, el perdón tiene su ciclo, y que cuando se lleva a cabo con eficacia, se adquiere la capacidad de perdonar, misma que libera el corazón y mantiene sana la mente. En este sentido, el perdón es un remedio para reparar lo que está roto, aunque su sentido sea más profundo, porque así como es una decisión, es una actitud, un proceso y una forma de vida. Es algo que ofrecemos, pero también aceptamos. Se trata de una elección personal. Como todo ciclo, el del perdón responde a un proceso de etapas que se basan en conocimientos psicológicos y espirituales. Todos nos enfrentamos a las dificultades de perdonar, pero es preciso aprender a hacerlo para evitar engancharnos a periodos de nuestra existencia que impiden nuestro crecimiento y que además enferman nuestra mente y cuerpo. Este libro te va a proporcionar una guía práctica para aprender a perdonar, mostrando un sencillo pero efectivo ciclo que te permitirá ir avanzando a medida que reflexionas progresivamente. Si tú deseas
realmente adentrarte en este libro, el autor te desea un gran viaje a lo largo de tu peregrinaje interior, ya que en cada una de las páginas que integran este libro es un avance hacia la liberación espiritual, sin importar la religión que profeses. Por ello, es importante que cada persona que lea este libro emplee los términos que mejor le convengan a su orientación espiritual, como por ejemplo, Dios, trascendente, yo superior, fuente, energía divina. Este trabajo es un paso para la liberación, que es la única y verdadera llave de la felicidad eterna y perdurable. Las dificultades de vivir en sociedad se encuentran por doquier. Conflictos en las parejas, en las familias, entre amantes separados o personas divorciadas, entre jefes y empleados, entre amigos, vecinos y razas o naciones. Esto nos lleva a comprender la imperiosa necesidad que tenemos del perdón, porque nadie está libre de heridas, como consecuencia de frustraciones, decepciones, problemas, penas de amor y traiciones. Es un hecho que mucha gente ha decidido poner en práctica su capacidad de perdonar. Pues, ¿qué sería el mundo sin él? Un mundo sin perdón se traduciría a una comunidad sin leyes, pues estaríamos condenados a sufrir, vivir en resentimiento, permanecer aferrados al pasado y buscar a su vez la venganza. Por fortuna, muchos hombres y mujeres predicaron con el ejemplo el significado de perdón. De modo que el perdón ha estado presente en nuestra sociedad, porque es una decisión que muchos han tomado como opción antes de entregarse a las redes de la perdición que conducen a la venganza. Cuando lesiona nuestra integridad física, moral o espiritual, algo sustancial ocurre en nosotros. Una parte de nuestro ser se ve afectada, lastimada, incluso en algunos casos mancillada, como si la maldad del ofensor hubiese alcanzado nuestro yo íntimo. Pero como si un virus contagioso nos hubiese contaminado, nos sentimos inclinados a imitar a nuestro agresor. La imitación del es un mecanismo de defensa bien conocido en psicología. Por un reflejo de supervivencia, la víctima se identifica con su verdugo. En la terapia familiar es frecuente constatar que en las situaciones de estrés, los niños adoptan comportamientos análogos a los de sus padres. Ello es consecuencia de los reflejos ocultos en el inconsciente individual o colectivo. De ahí que la verdadera capacidad de perdonar va más allá de solo evitar la venganza. Llega hasta la raíz de las tendencias agresivas para extirparlas y detener así el círculo vicioso. Porque tales predisposiciones a la hostilidad y al dominio de los demás corren el riesgo de ser transmitidas de generación en generación, en las familias y en las culturas. Solo el perdón puede romper estas reacciones en cadenas. ¿Y cuáles son las consecuencias del resentimiento? Cuando la lesión, ya sea física, moral o espiritual, no es bien canalizada, se corre el riesgo de caer en el resentimiento, que cuenta con muchas caras. Una de ellas es la perpetua molestia contra cierta persona o creencia. Pero otra de ellas, incluso hasta más peligrosa, es la que resurge cuando se creía una ofensa olvidada. Este último tipo de reacción emotiva desmesurada es desgastante, porque se trata de una herida del alma mal curada. Pero, de cualquier forma, el resentimiento implica irritación, aunque inconsciente, exige mucha energía y nos mantiene en un estrés constante. Es muy distinto incluso a la rabia o la cólera instantánea. Esta es una emoción sana en sí misma, que desaparece una vez expresada. El resentimiento y la hostilidad se instalan de manera estable como actitud defensiva, siempre alerta contra cualquier ataque real o imaginario.
El resentimiento, en cambio, supura de una herida mal curada y tiene otros efectos nocivos. Está en el origen de varias enfermedades psicosomáticas, como el estrés que descontrolado puede afectar al sistema inmunitario. Un estado de alerta constante podría atacar a los órganos sanos. Entre las mejores estrategias defensivas contra los efectos nocivos del resentimiento está la práctica habitual del perdón. ¿Y qué pasa si no quiero perdonar? Perdonar significa soltar. La persona que no quiere o no puede hacerlo difícilmente logra vivir el momento presente, porque se aferra al pasado, con lo que logra también bloquear el futuro. Cuando cavilamos de forma inútil en lo que sucedió tiempo atrás, los días pasan sin felicidad, porque no estamos al pendiente de nuestro presente. Entonces, lo que se necesita es reconocer la herida, limpiar el universo emotivo, descubriendo el sentido y causa de la contusión, y para después continuar. Las primeras secuelas de la vida sin perdón no ofrecen nada gratificante. La venganza, aunque es una respuesta instintiva a la afrenta, no siempre es una vía recomendable. Aunque la imagen del ofensor humillado y sufriendo proporciona al vengador un gozo egoísta que extiende un bálsamo temporal sobre su sufrimiento personal y su humillación, dando la sensación de que ya no se está solo en la desgracia. Es una mínima satisfacción que no es tan gratificante. Si perdonar es una cuestión de actitud, es un bien que se decide llevar a cabo, y en esa disyuntiva se puede resistir a hacerlo. La satisfacción que proporciona la venganza es brevísima y no es capaz de compensar los daños que habrá ocasionado en la red de relaciones humanas. Además, desencadena ciclos de violencia difíciles de romper. La obsesión revanchista no contribuye en nada a sanar la herida del ofendido, por el contrario, la agrava. La naturaleza del perdón responde a 9 principios que son los siguientes. Perdonar no significa olvidar. Evita la negación. Requiere más que un acto de voluntad. No es una obligación. No borra la agravante. No es privarnos de nuestros derechos. No devuelve la confianza. No se hace para elevarse moralmente. Evita delegar la venganza en terceros. El término perdón, tal como se utiliza normalmente en el lenguaje cotidiano, es equívoco. No expresa la compleja realidad que debería designar, pues la mayoría de las veces remite a un acto de voluntad instantáneo y aislado de su contexto. El perdón verdadero es mucho más. Por un lado, es más que un esfuerzo de voluntad. El proceso del perdón apela a todas las demás facultades de la persona. Por otro lado, lejos de ser un acto instantáneo, se sitúa en el tiempo y se escalona en un periodo más o menos largo. Implica un antes, un durante y un después. El acto de perdonar requiere multitud de condiciones, todas igualmente necesarias, tiempo y paciencia, contigo mismo. Moderación del deseo de eficacia y perseverancia en la decisión de llegar hasta el final. Tal vez por ello es que podemos afirmar que su sendero es humano, pero también es espiritual. En la necesidad, claro, de conseguir una progresión hacia la realización del ser. Aquí, al igual que cualquier afrontamiento de problema, el primer paso está dado al saber que existe la necesidad imperante de perdonar. Posteriormente, de forma sólida, le sigue en el largo camino del perdón la no venganza. No se trata de una decisión adoptada bajo el impulso de un voluntarismo
implacable, sino que la dicta la voluntad de sanar y de crecer. Una determinada literatura sobre el perdón, como por ejemplo la del New Age, aconseja perdonar en frío, sin preocuparse por examinar los propios estados de ánimo. Es un mal consejo, porque el perdón pasa necesariamente por la toma de conciencia de uno mismo y por el descubrimiento de la propia pobreza interior, que implica vergüenza, sentimiento de rechazo, agresividad, venganza, deseo de acabar de una vez. Y hay que saber que un punto necesario en el sendero sinuoso del perdón es la introspección, o sea, el dirigirnos hacia nosotros mismos. En un primer momento, esta mirada asusta e incluso puede llevar a la desesperanza. Sin embargo, aunque se trata de una etapa difícil, no deja de ser indispensable, ya que para perdonar al otro, necesariamente debemos perdonarnos a nosotros mismos. Para Christian Tukwok, el perdón es una invitación a la imaginación. Aunque parezca extraño, no se puede definir mejor, pues en efecto, la imaginación representa un papel esencial en el proceso del perdón. El mismo autor escribe también: el perdón no es el olvido del pasado, sino la posibilidad de un futuro distinto del impuesto por el pasado o por la memoria. Por tanto, para emprender la vía del perdón, es importante soñar con un mundo mejor donde reinen la justicia y la compasión. Así pues, implica una voluntad de creación, o mejor aún, de recreación. Miguel Rubio ha captado toda su originalidad. Perdonar no es un gesto rutinario muy extendido, no es una costumbre cotidiana, sino más bien una flor oculta. Ciertamente, en esta percepción hay un punto que es muy real, ya que la recreación surge de la nada, siendo la que parte del perdón, el vacío que la ofensa ha introducido en las relaciones humanas. El perdón invierte la situación y crea una relación nueva con el culpable. Liberado de sus dolorosos vínculos con el pasado, el perdonador puede permitirse vivir plenamente el presente y prever nuevas relaciones con su ofensor en el futuro. Cuando el resentimiento es invertido, se comienza a observar el mundo con otros ojos. En psicoterapia, esto se denomina reenfoque. Como la palabra indica, se trata de ver el suceso infortunado en un marco más amplio. Hasta ese momento se estaba aferrado a la herida, incapaz de ver otra cosa, con el corazón lleno de resentimiento. Pero cuando se decide cortar con estas telarañas, la ofensa que había invadido cada vez más espacio empieza a perder importancia ante las nuevas posibilidades de ser y de actuar. Siempre que no se perdona, la persona que nos agrede nos parece la persona más perversa. Pero una vez lograda la curación, puede que la imagen se modifique. Detrás del monstruo descubriremos un ser frágil y débil como nosotros mismos, un ser capaz de cambiar y evolucionar. Perdonar no solo supone liberarse del peso del dolor, sino también liberar al otro del juicio malintencionado y severo que de él nos hemos forjado. John Delumeu ha encontrado unas palabras muy adecuadas para expresarlo. El perdón es liberación, emancipación y recreación. Nos renueva, devuelve la alegría y la libertad a quienes estaban oprimidos por el peso de su culpabilidad. Perdonar es un gesto de confianza hacia un ser humano. Aunque el perdón exige vencer el miedo a ser humillado una vez más. Llegados a este punto, hay suficientes motivos para cuestionarnos si el acto de perdonar no supera las meras fuerzas humanas. El perdón se integra simultáneamente en dos universos, el humano y el divino. En el concepto de perdón hay que evitar dos errores importantes. El primero
consiste en reducirle a un comportamiento puramente humano, ya que cuando se le ve de ese modo tan tajante, surge el temor de que éste conlleve represalias o destrucción mutua. De ser así, el perdón sería un acto piadoso, y al respecto, el filósofo Séneca veía en la piedad el principal motivo del perdón, y resumía su pensamiento en una célebre fórmula: perdona al más débil que tú, por piedad hacia él, y al más fuerte que tú, por piedad hacia ti. El otro error consiste en considerar el perdón una cuestión exclusiva de Dios, con lo que se deja poco espacio para la iniciativa humana, y al mismo tiempo se afirma sin matices: solo Dios puede perdonar, suele pensarse. Pero el perdón no acontece sin la cooperación humana, de tal suerte que la capacidad innata de perdonar sitúa en el punto de conjunción del humano y lo espiritual. Ambos componentes han de articularse para obtener éxito en la ardua empresa del perdón. Y es que así como la capacidad de perdonar exige de nuestra parte humana la decisión de no vengarse, la introspección para curarse, la creación de un orden nuevo y finalmente la liberación, no se puede dejar de lado la parte espiritual, que es la que le da sentido y razón, ya que el término perdonar, como indica su etimología, significa dar en plenitud, como perfeccionar significa hacer en plenitud. Pues bien, el perdón implica esta idea de plenitud, porque expresa una forma de amor llevada hasta el extremo, amar a pesar de la ofensa sufrida, lo que para realizarse requiere fuerzas espirituales que superan las fuerzas humanas. Cuando estas fuerzas espirituales se entrelazan con las humanas, se inicia el verdadero proceso de perdonar. En ese plano, el yo personal se dispone a abandonar el control de la situación, haciéndose receptivo a lo desconocido e imprevisto. El ciclo del perdón. En las últimas décadas se ha incrementado el interés por el perdón, como importante factor de salud física, psicológica y espiritual. Teólogos, psicólogos, médicos y terapeutas están empezando a descubrir su valor terapéutico, que surge cuando se abandona la concepción mágica o voluntarista de un perdón concedido por obligación. Y es que el perdón sigue las leyes del desarrollo humano y se adapta a las fases de maduración de la persona. Lejos de ser un fruto de un esfuerzo de voluntad, es el resultado de un proceso que moviliza todas las facultades de la persona y sigue una trayectoria dividida en varias etapas, que no son una fórmula mágica que actúa de forma infalible, ni es una mecánica desmontable a conveniencia de cada cual. Por tal motivo, no hay receta para perdonar, pero existe un método que de seguirse nos lleva a liberar esas ataduras que nos impiden trascender y que conlleva las siguientes etapas. Etapa 1. Olvidarse en definitiva de una posible venganza. Todos, de alguna manera, hemos ofendido a nuestros semejantes, al igual que lo han hecho con nosotros. Por ello, es importante que el ciclo del perdón comience con la pérdida por completo de la sed de venganza y se adquiera el compromiso de hacer que cesen los gestos ofensivos. El movimiento del perdón no puede desencadenarse mientras no cesen los pensamientos vengativos, mismo que consumen y carcomen el alma. La venganza es ese impulso instintivo que se experimenta después de una ofensa inmerecida. La sed de venganza es mala consejera. Evitarla implica desentenderse de un montón de problemas, como dice un proverbio chino: el que se vengue deberá cavar 2 tumbas. Además, como hemos estado observando, la venganza dura muy poco, ya que alivia por unos instantes el resentimiento interior, pero no lo sofoca.
Así es como la revancha provoca una sarta de sinsabores y de desgracias, como los siguientes. Enfocar la atención y energía hacia el pasado. En este sentido, el presente ya no tiene espacio y el futuro ya no entra dentro de los proyectos interesantes. 2. Reavivar la herida a cada instante, impidiendo gozar de la paz y la tranquilidad necesarias para la curación. 3. Tender a imitar al ofensor, con lo que nos dejamos arrastrar a una danza perniciosa que nos hiere todavía más. 4. Repetir gestos malvados que, además de ahogar toda creatividad, obstaculiza el crecimiento personal. 5. Engendrar un profundo sentimiento de culpabilidad que surge luego de haber ejecutado la venganza. 6. Fomentar el resentimiento, la hostilidad y la cólera, que son sentimientos generadores de estrés, y el estrés cuenta con malignos efectos que atacan el sistema inmunitario y provoca toda una serie de enfermedades neurovegetativas. Estas son las desgracias que origina la venganza, de tal modo que resulta más sencilla y menos costosa la solución de perdonar, sobre todo por beneficio propio. Afortunadamente, existen otras opciones para poner fin a la inequidad. Por ejemplo, recurrir a la justicia. Algunas esposas maltratadas han superado su miedo y han recurrido a las autoridades para protegerse de la violencia de su marido, por ejemplo. En estos casos es evidente que la intención que animaba a estas personas no era la de vengarse, sino la de hacer que cesaran el terror y la injusticia, y eventualmente someter al opresor a tratamiento. En todo caso, el perdón es imposible mientras se permita al ofensor perpetuar los gestos ofensivos. Hay que erradicarlos, de lo contrario no puede darse paso al ciclo del perdón. Etapa 2. Reconocer la realidad. Un experimentado psicoterapeuta decía lo siguiente: he llegado a la convicción de que la mayoría de las neurosis tienen su origen en un rechazo del sufrimiento o en la incapacidad de soportarlo. En efecto, si después de sufrir una ofensa no se reconoce y se confiesa el sufrimiento, se expone a no llegar jamás al perdón auténtico. A fin de cuentas, el perdón que se creerá haber concedido no será más que una forma de defensa contra el sufrimiento. No se puede perdonar si se niega la ofensa, al mismo tiempo que ha quedado al descubierto la pobreza interior. De ello resulta que una de las primeras tareas será revivir la ofensa, pero esta vez se hará con mayor confianza en uno mismo. Es preciso aceptar, curar y transformar para propio beneficio el sufrimiento causado por la ofensa. Etapa 3. Compartir la experiencia con alguien. Si soy escuchado, simplemente escuchado, todo el espacio es mío, y sin embargo, hay alguien. Maurice Pellet. La persona adecuada para compartir el sufrimiento es alguien que sabe escuchar sin juzgar, sin moralizar, sin agobiar con sus consejos y sin intentar siquiera aliviar el dolor, por preocupante que sea. El éxito de la fase emocional del perdón dependerá en gran medida de una apertura sincera a un interlocutor atento. Esto es lo que comúnmente se conoce como desahogo. Uno de los aspectos más insoportables de la herida es la sensación de ser la única persona del mundo que soporta esa carga. Pero cuando se cuenta la historia a alguien que acepta el papel de confidente, ya no se está solo. Hay otra persona compartiendo no solo el secreto, sino también el peso del sufrimiento. El hecho de confiar la agravante permite tomar conciencia de emociones que aún están a flor de piel. El pasado se activará y se hará presente. Se revivirá el drama,
pero esta vez en un contexto más sereno. Se adquirirá mayor seguridad gracias a la confianza puesta en el confidente, lo que cambiará la percepción de la ofensa, pareciendo menos amenazadora y más llevadera. A menudo se piensa que es más sencillo encontrar soluciones a los problemas ajenos que a los propios. Lo que sucede es porque al compartirse el inconveniente se hace más llevadero. Y esto es lo que sucederá cuando se confíe en alguien. A partir de ese momento se comenzará a tomar distancia respecto a las dificultades y a verlas desde una perspectiva más amplia. En consecuencia, se adquiere visión para controlarlas. Los efectos beneficiosos de compartir los estados de ánimo con un confidente son indiscutibles. Etapa 4. Identificar la pérdida. En el largo camino del perdón, se ha empezado la cicatrización de la herida, cuando se reconoce el daño que nos ha causado la ofensa. Y para hacer el trayecto más llevadero, se ha hablado de ello con alguien que nos entiende bien. De modo que a este punto la situación comienza a clarificarse. Por consiguiente, el peso emocional se aligera, siendo entonces cuando se accede a la vía de curación. No obstante, hay que ser conscientes de la pérdida con un inventario preciso de las mermas causadas por la ofensa. Esta toma de conciencia nos ayudará a hacer el duelo, porque si no se hace el duelo de lo que se ha perdido, no sabremos perdonar de verdad. Regodearse en la situación de víctima solo sirve para minar las energías. La autoflagelación es siempre mala consejera e impide progresar por el camino del perdón. A continuación, el autor nos comparte los siguientes pasos para dejar de culparse. 1. Hay que preguntarnos qué parte de nosotros se ha visto afectada. Relacionado a esto, observemos lo que hemos perdido, ya sea valores, autoestima, confianza, sueños. Luego, es preciso aceptar que solo se ha visto afectada una parte de lo que somos, mas no el total. He aquí algunos de los valores que han podido sufrir daños: autoestima, reputación, confianza en uno mismo, fe en el otro, apego a familiares, ideal, sueño de felicidad, bienes físicos, salud, belleza, imagen social, expectativas frente a la autoridad, necesidad de discreción respecto a los secretos, admiración por los que se ama, honestidad, etc. 2. Compartir la responsabilidad, porque un agravio implica a más de una persona. De modo que debemos darle parte de su responsabilidad a la otra u otras personas, para que así podamos hacer algo con la verdadera carga que nos toca. 3. Finalmente, es fundamental que nos convenzamos de que un error no es, ni mucho menos, irreparable. No estamos condenados a revivirlo una y otra vez o a seguir sufriendo siempre sus consecuencias, imaginando que la desgracia nos perseguirá eternamente. Nos programaremos de una manera infalible para nuevos fracasos. Por tanto, en lugar de atormentarse ante un fracaso, intentemos descubrir la lección que podemos sacar de él. Muchos fracasos han sido la causa de experiencias enriquecedoras, de nuevos comienzos y de éxito en la vida. Pero también nos recomienda el autor hacer una tregua con el niño que hay dentro, ya que las heridas más difíciles de reconocer e identificar son las que se remontan al pasado infantil, porque no las recordamos, como tampoco recordamos las circunstancias que las provocaron. Con frecuencia, lo único que queda son las tensiones de los comportamientos y las reacciones defensivas, reflejo de antiguos traumas que la menor ofensa despierta. Las decepciones infantiles siguen dejando sentir sus efectos
de manera inconsciente, muchos años después. Esas heridas son difíciles de sanar, mas no imposibles. El siguiente ejercicio te ayudará a pactar una tregua con el niño que llevas dentro y que es el recuerdo inconsciente de tu infancia. 1. Hay que adoptar una postura cómoda. Durante 20 minutos hay que echar fuera las posibles distracciones. 2. Es momento de hacer una introspección, tal como lo hemos estado comentando. Es fundamental revivir la ofensa para darnos tiempo a identificar la herida y la real pérdida. Hay que mantener un contacto con la emoción o conjunto de emociones que emergen. 3. A partir de la emoción identificada, hay que tratar de visualizarnos de esa edad. Guiados por la emoción, hay que permitir que las imágenes emerjan al igual que las palabras que se vinculan con esos hechos ocurridos en el pasado. Debemos permitir revivir la escena al tiempo que revivimos en el niño que éramos. 4. Hay que recurrir a toda la experiencia de adulto, a toda la competencia y conocimientos para empezar a hablarle a ese pequeño que somos nosotros. Hay que tranquilizarle, excusándonos por haberlo olvidado tanto tiempo. Es preciso a este punto hacer un acuerdo de no olvido. 5. Cuando se esté seguro de haberle tranquilizado, hay que tomarlo entre nuestros brazos y, de ser posible, levantarlo. 6. Hay que tomarse el tiempo suficiente para sentir su presencia. Cuando la paz reine en la escena, hay que sugerirle al pequeño que perdone a la persona que lo ofendió. Si se percibe resistencia, no hay que forzarlo, hay que reconfortarlo. Cuando esté preparado, perdonará. 7. Por último, hay que tranquilizar al pequeño con la promesa firme de que no se le volverá a descuidar. Finalmente, el ejercicio ha terminado. Este ejercicio, por sencillo que parezca, es muy efectivo y empleado en terapias porque reestructura el perdón emocional, lo que nos permite seguir avanzando en el ciclo del perdón. Etapa 5 del perdón. Aceptar la cólera. La cólera ciertamente es un movimiento violento del alma, pero tiene elementos positivos pese a las apariencias. Es una reacción normal ante una injusticia, una búsqueda de autenticidad y un esfuerzo para suprimir el obstáculo que oculta el amor ajeno. El resentimiento, por el contrario, se implanta en el corazón humano como un cáncer y esconde una cólera sorda y tenaz, que solo se aplaca cuando el ofensor es castigado o humillado. Puede revestir diversas formas: sarcasmo, odio duradero, actitudes despectivas, hostilidad sistemática, crítica reprobatoria y pasividad agresiva que mata cualquier posible alegría en las relaciones. El propósito de aceptar la cólera es para sacar mayor provecho posible de ella, pues de lo contrario corre el riesgo de que se pudra en el interior y se transforme en odio que carcome por completo el alma. Hace todo un nudo en nuestro interior cuando se reprime una emoción, porque es considerada socialmente inaceptable. Lo menos que cabe esperar es que tarde o temprano surja en forma de desviaciones, porque la energía emocional no se puede reprimir, ya que siempre consigue expresarse de una manera artificial y engañosa. Para calificar estas desviaciones emocionales, la Escuela Psicológica del Análisis Transaccional ha creado la expresión sentimiento rebuscado, que es una consecuencia de represión nociva de la agresividad. La cólera reprimida puede desplazarse y atacar a seres inocentes, ya se trate de objetos, animales o personas, y es frecuente que la acumulación de pequeñas cóleras reprimidas provoque ataques incontrolables de violencia. Uno de los efectos más habituales de la represión de la cólera
es la tendencia a atribuir a los demás el propio sentimiento de irritación. El individuo que no es consciente de su propia cólera está predispuesto a transferírsela a los demás. En el momento en que se siente amenazado por los diversos aspectos que adopta su cólera, se la atribuye a otras personas. Otra desviación consiste en volverla contra uno mismo, y ocurre en las personas que se prohíben el menor impulso colérico y se culpabilizan cuando se produce la más mínima manifestación de este. Entonces se acusan y se autocastigan, o bien se sumen en una depresión nerviosa. La cólera reprimida puede también adoptar otros disfraces, como la culpa, la crítica rabiosa, el cinismo frío, la hostilidad acusadora o el enfado. Todas estas manifestaciones de cólera revestida entran en la categoría de los sentimientos rebuscados, que tienen como característica ser inextinguibles y repetitivos. En contraste, los sentimientos auténticos se eliminan por sí solos, apenas se expresan. Ese es el efecto normal de una purga que ha tenido éxito. Pero el caso de los sentimientos rebuscados es muy distinto. Se adhieren a la afectividad del individuo, sin que éste logre encontrar un modo de expresión adecuado. El único medio para salir de este enredo emocional consiste en conectar con la cólera reprimida y encontrarle un modo de expresión apropiado. Etapa 6. Perdonarse. Perdonarse a sí mismo es el momento decisivo del proceso, porque todos los esfuerzos que se desplieguen para perdonar al otro se verán neutralizados por el odio que nos tenemos hacia nosotros mismos. Aún en el caso de no haber sufrido una ofensa o un insulto concreto, el perdonarse a sí mismo es una de las grandes prácticas espirituales y psicológicas de curación. Se pueden identificar 3 fuentes básicas de desprecio a uno mismo. Primero, la decepción por no haber estado a la altura del ideal soñado. A continuación, los mensajes negativos recibidos de los padres y de las personas importantes para uno. Y finalmente, los ataques de la sombra personal, formada en gran parte por el potencial humano y espiritual, reprimido y por tanto no desarrollado. El perdonarse a sí mismo condiciona el éxito de todos los demás perdones. Hay que saldar nuestras deudas con nosotros mismos y comenzar de cero a cimentar una nueva opinión de lo que somos. Esto nos dará la fortaleza para continuar. Etapa 7. Entender al ofensor. La humillación y el dolor causados por la ofensa influyen en la percepción del ofensor y pueden falsearla. El recuerdo obsesivo de la afrenta condiciona la mirada del ofendido, hasta el punto de que el ofensor deja de ser una persona capaz de evolucionar, ya que está marcado para siempre por su delito. Con frecuencia es la malevolencia y la maldad personificadas. Condenar a mi ofensor es en cierto modo condenarme a mí mismo. Una gran parte de lo que repruebo en el otro es a menudo una parte de mi persona que me niego a reconocer. Mi ofensor es entonces la pantalla sobre la que proyecto facetas mías que no me gustan. La persona condenada me refleja mis aspectos mal amados, por lo que sería interesante atribuirme a mí mismo los defectos y las flaquezas que achaco a mi ofensor. Acoger lo que me da miedo de mí es indispensable para mi progresión. Al recuperar los aspectos que considero débiles y deficientes, me hago más completo y, por tanto, más yo mismo. Pero no hay que confundir, entender no significa justificar. Y tampoco hay que llegar al punto de amar a los enemigos. En el contexto del perdón, el enemigo o el ofensor nos remite a esas partes mal amadas que constituyen la sombra. Por tanto, amar al enemigo supone acoger la propia sombra. Solo hace falta entender a nuestro ofensor para evitar reflejarnos en él.
Etapa 8. Encontrar un sentido para la ofensa. Las etapas anteriores se han basado en la psicología para trazar un sendero hacia el perdón, pero hace falta unificar el esfuerzo con nuestra parte meramente espiritual, porque es la más bondadosa que tiene el ser humano. El curso de la octava etapa explora y se adentra a zonas más profundas para darle un sentido a la ofensa. Ese sentido, básicamente, tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual y personal. Es decir, ¿qué nos enseñó la injuria? Para usar lo aprendido para una evolución de aprendizaje, hay que tomar en cuenta que muchas injurias intentarán desviarnos de nuestros objetivos, y hay que aprender del fracaso para descubrir la fecundidad oculta que hay dentro de nosotros. Nadie, sino uno mismo, puede encontrarle un sentido a la pérdida que acaba de sufrir, aunque esto no signifique que no se necesite de alguien que impulse a hacerlo. Pero desgraciadamente son escasos los guías que saben llevar a un mayor conocimiento personal y abrir a las posibilidades de crecimiento que ofrece la desgracia. Una grave injusticia o una ofensa seria pueden ser el punto de partida de una aventura humana enriquecedora, que se desarrolla en 3 tiempos. En el primero, habrá que hacer el duelo de la situación anterior. El segundo tiempo, denominado periodo intermedio, se dedicará a un mejor conocimiento personal y de los proyectos futuros. Este periodo intermedio es fundamental y determinante. Hay que profundizar cuidadosamente en él antes de iniciar el tercer tiempo, que es el de la reorganización de la vida de cara a un nuevo comienzo. El gran peligro es descuidar la decisiva fase intermedia, o bien tratando de volver atrás para encerrarse, o bien pasando de inmediato a la fase del nuevo comienzo vital. En ambos casos se está abocado al fracaso. Pero ¿por qué tiene tanta importancia la fase intermedia? Una vez que la herida es menos aguda y preocupante, es preciso detenerse y hacer balance del acontecimiento desgraciado. Con la ruptura que proporciona la ofensa, uno se hace cada vez más capaz de abandonar las ilusiones y expectativas imposibles respecto a sí mismo y a los demás. Está más frente a sí mismo que nunca y comprende que las posturas y los roles asumidos hasta entonces pierden importancia. Al verse confrontado con el vacío del entorno, es obligado plantearse la pregunta fundamental: ¿quién soy? Pregunta que ningún otro puede responder. Este interrogante respecto a la identidad profunda conllevará sin duda momentos de soledad, de angustia y de miedo a equivocarse. Pero, si se persevera, ese momento de reflexión se transformará en uno nuevo y fecundo conocimiento de uno mismo. Durante este periodo intermedio surgirá una tercera pregunta: ¿qué quiero hacer con mi vida? Las respuestas a estas preguntas están en el propio interior, pero hace falta tener valor y paciencia para dejarlas emerger y acogerlas. Sufrir una injusticia o una ofensa no es ni mucho menos una experiencia interesante. Pero una vez pasado el trauma, esa experiencia nos llevará a un proceso evolutivo. ¿La razón? Encontramos un sentido al sufrimiento. Etapa 9. Saberse digno de perdón. El propósito de esta etapa es comprender que somos dignos de perdonar, al mismo tiempo que nos hacemos dignos de que nos perdonen. Esta toma de conciencia nos da la pauta para seguir avanzando. Hay que abandonar las resistencias y dejar que el amor emane. Sentirse digno de ser perdonado es una experiencia indescriptible. Es una experiencia no comparable a ninguna otra, como el amor pasional, el reconocimiento, la alegría, el éxito, el reencuentro entre dos amigos. De algún modo llega a lo más profundo del yo. Por esta razón, se puede calificar de experiencia fundamental. ¿Por qué tanta resistencia a dejarse alcanzar por la gracia del perdón? Para averiguarlo,
examinamos 4 categorías de personas impermeables al perdón, y puede que nos reconozcamos en alguna de ellas. Hay personas que se creen imperdonables. Tienen la impresión de que sus faltas son tan enormes que nunca se les podrán perdonar. La gente de esta clase es, según parece, cada vez más escasa en nuestra sociedad secularizada. Luego están los que no creen en la gratuidad del amor. Admiten en teoría la posibilidad de un amor incondicional, pero en la práctica no creen en él, porque están convencidos de que nada es gratuito y de que todo, incluido el perdón, debe pagarse antes o después. Es frecuente que estas personas hayan tenido unos padres que nunca les manifestaron un amor gratuito, sino que les amaban en recompensa por sus buenas notas en el colegio. Existe una tercera categoría de personas que rechazan el perdón. No sienten ninguna necesidad de él, ya que no parecen sentir ninguna culpabilidad individual o social. Viven en una especie de vacío moral y espiritual. Padecen una neuropatía espiritual y moral que les hacen insensibles a cualquier necesidad del perdón. En la última categoría se incluyen los que simplemente rechazan la culpabilidad, considerándola una laguna psicológica. Algunas escuelas de psicología consideran que el sentimiento de culpabilidad y la necesidad de perdón son una falta de madurez y de autonomía, pero lo que ocurre es que confunden el sentimiento obsesivo y enfermizo de culpabilidad con el de una sana culpabilidad. Mientras que el sentido neurótico de culpabilidad tiraniza al individuo y le oprime, el sentimiento sano y normal de culpabilidad le pone sobre aviso de lo que en verdad es un ser limitado y falible. Este análisis imparcial de sí mismo es liberador y puede llevar a marcarse un ideal moral y realista. El desafío consiste en aceptar recibir el perdón sin sentirse humillado o rebajado. Algunos rechazan el perdón precisamente para evitar la humillación. Una visión deformada de la autonomía empuja a actos de falsa independencia, mientras que la auténtica autonomía le hace a uno capaz de elegir sus propias dependencias. En definitiva, parece evidente que quien no se ama y no se perdona, tampoco puede amar ni perdonar al otro. Por otra parte, el amor y el perdón a uno mismo parecen irrealizables e ilusorios sin la clemencia del otro. Por tanto, para ser capaz de perdonar, es esencial saberse digno de perdón. Etapa 10. Dejar el orgullo. Esta etapa está relacionada con la anterior, porque se requiere de una voluntad libre de orgullo para ejercer el acto del perdón. El orgullo no sirve de mucho, ya que en su carácter desmedido actúa como un ancla que nos estanca y nos mantiene en una posición estática. Todo perdón debe brotar del alma, de ahí que hayamos transitado por la etapa anterior. No debe ser un acto motivado por falsos fundamentos como el orgullo, lo que provocaría viciar la grandeza y la autenticidad del gesto. Etapa 11. La etapa semifinal de este proceso es puramente espiritual. Se trata de hacer una apertura para recibir el perdón por medio del entendimiento. Etapa 12. Tomar una decisión. Ahora que sabemos que los falsos perdones no nos conducen al paraíso y que el perdón verdadero es un acto que surge del corazón y que se impulsa de la fuerza divina, es momento de tomar la decisión final. Ejercitar o no el acto sublime del perdón por medio de la práctica. Para algunos autores, el perdón es sinónimo de reconciliación. De ahí su temor a perdonar al ofensor y por consiguiente tener que reconciliarse con él y exponerse de nuevo a sufrir las mismas vejaciones. La realidad es que no tienen una estrecha relación, porque se puede perdonar a una persona sin volver a reconciliarse con ella. No hay que confundir perdón y reconciliación. Esta confusión no es exclusiva de la gente normal, sino que también se da en los especialistas en materia de perdón. Algunos maestros espirituales y teólogos hacen afirmaciones como las siguientes. El fin último del perdón
es la reconciliación. Perdón y reconciliación son realidades inseparables. El perdón es incompleto sin la reconciliación. Da la impresión de que para algunos de ellos el perdón equivaldría a olvidarlo todo, hacer como si nada hubiera pasado y reanudar la misma relación que antes de la ofensa. Este enfoque tiene que ver más con el pensamiento mágico que con la sana psicología humana. Si la reconciliación fuese la norma de la autenticidad del perdón, sería evidente por qué tantas personas se niegan a perdonar. Tienen la impresión de fingir que perdonan y, en definitiva, de traicionarse a sí mismas. Es obvio que la reconciliación sigue siendo la consecuencia normal y deseable del perdón, y más aún para las personas unidas por lazos muy estrechos, como sucede en el caso de los cónyuges, de los padres, de los hijos, de los amigos, de los vecinos y de los compañeros de trabajo. Pero, aunque la reconciliación sea posible, no se debe pensar que la situación será la misma que antes de la falta. Después de una ofensa grave, no se puede reemprender la relación del pasado, por la sencilla razón de que ya no existe y no puede existir. Todo lo más se puede pensar en profundizarla o en darle otro carácter. Existe más de una situación en que la reconciliación con el ofensor resulta imposible. Por ejemplo, en los casos en que el ofensor es desconocido, ha fallecido o desaparecido, o también cuando se muestra incorregible. Pero el perdón es, ante todo, una disposición del corazón, por lo que no solo es posible concederlo, sino que es necesario hacerlo para recobrar la paz y la libertad interiores con independencia de que el ofensor sea accesible o no. En las situaciones en que el perdonador no puede expresar directamente su perdón, siempre le queda la posibilidad de hacerlo mediante un gesto simbólico, como escribir una carta que no enviará, poner cerca un objeto que simbolice el perdón o hacer un gesto de reconciliación hacia una persona o un grupo interpuesto que en algún sentido represente al ofensor. Aun cuando el perdón no siempre acaba en reconciliación, no es menos beneficioso para quien perdona. En primer lugar, el ofendido se habrá reconciliado consigo mismo. Además, ya no se sentirá dominado por el resentimiento y la idea de venganza. Habrá logrado dejar de juzgar a su ofensor para comprenderlo. Podrá desearle en su corazón la mayor felicidad posible. Habrá descubierto el lado positivo de la situación y podrá sin duda albergar la esperanza de que la benevolencia que ha mostrado transforme el corazón de su ofensor. Pero esto no es todo, porque una ofensa que procede de una persona muy querida nos da la oportunidad de abrir los ojos y ver nuestra nociva dependencia respecto a ella. La ruptura de la relación, por penosa que sea, permite al ofendido examinar su situación de dependencia y ser más autónomo. El perdón proporciona una magnífica oportunidad de rehacer la herencia después de la pérdida del ser amado. La herencia consiste en recuperar todas las idealizaciones proyectadas sobre la persona amada. En otras palabras, permite recuperar todo el amor, la energía, el idealismo, porque nadie es perfecto y eso no hay que entenderlo. Pero, si decides continuar la relación, entonces hay que pensar en establecer unos vínculos nuevos, aunque sea difícil abandonar viejos hábitos que dejaron entrar las vejaciones. El perdón no zanja por sí solo todas las dificultades relacionales, porque no tiene el mágico efecto que con frecuencia se le atribuye. Además, ni siquiera una vez concedido garantiza que el ofensor no reincida. En cualquier caso, la pregunta clave que hay que plantearse es la siguiente. ¿He sido transformado por la experiencia de la ofensa y del perdón? Si se puede responder afirmativamente a esta pregunta, es que estamos dispuestos a seguir con la relación, cualquiera que ésta sea.
misma que podrá basarse en cimientos nuevos de mayor respeto. Que si no, hay ocasiones en las que simplemente no podemos reiniciar una relación, sobre todo en aquellos casos en los que se haya idealizado a la persona con un amor pasional, surgido de haber proyectado de modo positivo nuestra mayor potencia en aquella persona de forma inconsciente. Ese es uno de los efectos del amor pasional. Nos saca de nosotros mismos para vivir en el otro. Por ello, si después de haber perdonado nos damos cuenta de que no podemos continuar con la relación, hay que ponerle fin para beneficio nuestro, porque estaremos a tiempo de recuperar el objeto de nuestras idealizaciones y utilizarlo para progresar. Este es el modo más sano para dar por finalizada una relación, perdonándose, pero a un tiempo mismo saldando todas las deudas afectuosas. Así, habremos concluido con una relación sin sentirnos empobrecidos y engañados. Así pues, este libro nos permite reconocer las etapas del perdón, nos da todas las herramientas necesarias. Yo solo te mencioné un extracto de cada una de las etapas. No te compartí todo. ¿Por qué? Porque sería un podcast muy largo, un capítulo que de por sí me parece ya un poco largo, pero la intención es que tú leas este libro, que lo tengas entre tus manos, que tengas tú la paz y la serenidad de ponerte en contacto con tu yo, ponerte en contacto con todas esas causas y efectos que causaron en ti ofensas de otras personas en tu vida. Ha sido un capítulo largo. Les prometo que el siguiente capítulo va a ser más corto que los que he estado grabando. Es que de repente me emociono y entonces quiero compartirles más material y que ustedes tengan una idea fundamental de cada libro. Y en esta ocasión pues le tocó a Libérate con el poder del perdón, que realmente me quedaron mucho más ideas sueltas que no pude compartir con todos ustedes porque el capítulo sería mucho más largo de lo que ya es. Pero bueno, mientras quiero recomendarles que lean el libro Libérate con el poder del perdón y nos vemos en el siguiente episodio de Mujer de Libros. Bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.